Página 341 en blanco, página 342 en blanco, página 343. Segunda parte del libro 2, A la sombra de las muchachas en flor. En busca del tiempo perdido, Marcel Proust. El médico de Balbec, a quien llamamos con motivo de un acceso de fiebre que tuve, estimó que no debía pasarme todo el día a la orilla del mar y a pleno sol con aquellos calores tan grandes, y escribió unas cuantas recetas farmacéuticas de cosas que yo había de tomar. Mi abuela cogió las recetas con aparente respeto, en el que yo discerní enseguida su firme propósito de no encargar ninguna de aquellas medicinas. Pero en cambio tuvo muy en cuenta el consejo higiénico y aceptó el ofrecimiento de la señora de Villeparisis, que se brindó a llevarnos de paseo en su coche. Yo me pasaba el tiempo hasta que llegaba la hora de almorzar, yendo y viniendo de mi cuarto al cuarto de la abuela. Este cuarto no daba frente al mar, como el mío. Tenía vistas a un rincón del dique, a un patio y al campo. El mobiliario era también distinto, y había unos sillones bordados con filigranas metálicas y florecitas de color rosa, de las que parecía salir el olor fresco y grato que notaba uno al entrar en aquella habitación. En ese momento del día diferentes rayos de luz, que venían cada cual de una dirección y al parecer de una hora distinta, quebraban los ángulos de las paredes y ponían encima de la cómoda, junto a un reflejo de la playa, un altarito de mayo todo salpicado de colorines, como las flores del camino. Posaban en la pared las dos alas plegadas, trémulas y tibias, de una claridad siempre dispuesta a emprender el vuelo, o iban a calentar, como un baño, el cuadradito de alfombra provinciana que caía delante de la ventana del patio, y que estaba festoneado de sol como una parra, y realzaban el encanto y la complejidad de la decoración mobiliaria, quitando a los sillones su corteza de seda florida y su pasamanería, de modo que aquella habitación que atravesaba yo un momento antes de ir a vestirme para salir de paseo parecía un prisma que descomponía los colores de la luz exterior, una colmena donde se hallaban disociadas aún, desparramadas, visibles y embriagadoras, las mieles de la tarde que yo iba a disfrutar, o un jardín de la esperanza que se disolvía en rayos de playa y pétalos de rosa. Pero lo primero que yo hacía era descorrer los visillos de mi balcón, con objeto de enterarme de cuál era el mar que estaba aquella mañana jugueteando, como una nereida, en la tierra costeña. Porque cada uno de estos mares no estaba allí más que un día. Al siguiente ya había otro muchas veces parecido. Pero nunca vi el mismo dos veces. Los había de tan rara belleza que al verlos se redoblaba aún mi placer por la sorpresa. ¿Qué privilegio gozaba una determinada mañana sobre las demás? Para que el balcón, al entreabrirse, descubriera a mis maravillados ojos a la ninfa glauconómena, cuya perezosa hermosura y muelle respirar tenían la vaporosa transparencia de una esmeralda a través de la cual veíanse afluir los elementos ponderables que le daban colorido. Hacía juguetear al sol, con sonrisa entibiada por invisible bruma, que no era otra cosa sino un espacio vacío reservado en torno de su superficie translúcida, la cual venía a ser por ende más abreviada y seductora, como esas diosas que el escultor destaca en medio de un bloque, dejando todo el resto de la piedra sin desbastar siquiera. Y así, con su único color, nos invitaban a pasear por los groseros caminos terrenos, desde los cuales, bien instalados nosotros en la carretela de la señora de Villalparisis, la veíamos toda la tarde, sin llegar nunca hasta la frescura de su blanda palpitación. La señora de Villalparisis
Mandaba enganchar temprano para que tuviésemos tiempo de ir hasta Saint-Mars-le-Bethue, hasta las pequeñas de hasta las peñas de Queteholm o a otro punto de excursión que para un coche no muy rápido era lejano y requería el día entero. Yo, muy contento por el paseo que nos esperaba, tarareaba alguna de las últimas canciones que había oído y andaba arriba y abajo esperando que estuviese preparada la señora de Villeparisis. Los domingos, además de su coche, solía haber otros parados delante del hotel. Eran carruajes de alquiler que estaban esperando no solo a las personas invitadas a ir al castillo de Feterne por la señora de Cambremer, sino también a otras que, con tal de no quedarse en el hotel como niños castigados, declaraban que el domingo era un día muy cargante en Balbec y se iban en cuanto almorzaban a esconderse en una playa cercana o a visitar algún lugar de los alrededores. Y muchas veces la mujer del notario, cuando le preguntaban si había estado en casa de los Cambremer, respondía terminantemente, no, estábamos en las cascadas del Bec, como si ese hubiera sido el único motivo que tuvo para no pasar el día en el castillo de los Cambremer. Y el abogado decía caritativamente, les tengo envidia, de buena gana hubiese cambiado con ustedes, es más divertido. Junto a los coches, delante del pórtico en donde yo esperaba, estaba plantado como un arbusto joven de rara especie, un botones que llamaba la atención visual tanto por la singular armonía de su encendido pelo como por su epidermis de planta. Dentro, en el hall que correspondía al narthex o iglesia de los catecúmenos de las iglesias romanas, lugar donde tenían derecho a entrar las personas que no vivían en el hotel, había otros compañeros del groom exterior que no trabajaban mucho más que el de afuera, pero que por lo menos ejecutaban algunos movimientos. Es muy probable que por la mañana ayudasen a la limpieza, pero por la tarde estaban allí solo como esos coristas que, aun cuando ya no sirven para nada, se quedan en escena para aumentar la comparsería. El director general, aquel que me daba a mí tanto miedo, tenía pensado aumentar el número de botones el año siguiente, porque veía las cosas en gran escala. Y su decisión contristó mucho al director del hotel, que estimaba a todos aquellos niños muy impertinentes, con lo cual quería dar a entender que estorbaban el paso y no servían para nada. Pero por lo menos en los espacios que mediaban entre almuerzo y cena, entre las entradas y salidas de los huéspedes, servían para llenar los vacíos de la acción, como esas discípulas de Madame de Maintenon que, vestidas de jóvenes israelitas, bailan un intermedio cada vez que salen, Esther y Joab. Pero el botón es de afuera, tan rico de matices, de tan buen talle y estatura, ese groom junto al cual me paseaba yo esperando que bajara la marquesa, manteníase inmóvil, inmovilidad que se teñía de cierta melancolía porque sus hermanos mayores habían abandonado el hotel para más brillantes destinos y él se sentía aislado en aquella tierra extraña. Por fin llegaba la señora de Villeparisis. ¿Acaso hubiera entrado en las funciones del botones el mandar a acercar el coche y ayudar a la señora a subir? Pero sabía que cuando una persona lleva consigo su servidumbre es para que le sirvan ellos y suele dar pocas propinas en un hotel, y que esta última costumbre la comparten, por lo general, los nobles del viejo barrio de Saint-Germain. Y como la señora de Villeparisis pertenecía a la vez a estas dos clases de gente, el arbóreo groom deducía que no tenía nada que esperar de la marquesa y dejaba a su mayordomo y a su doncella que la instalaran en el coche, sin salir de su vegetal inmovilidad, soñando tristemente en la envidiable suerte de sus hermanos. Salíamos. Al poco rato de haber rodeado la estación del ferrocarril, entrábamos por un camino del campo que pronto se me hizo tan familiar como los de Combray, desde el recodo en que comenzaba a aventurarse por entre deliciosos cercados hasta la otra vuelta en que le abandonábamos, cuando ya corría por entre tierras de labor.
De cuando en cuando veías en medio de esas tierras un manzano sin flores. Sí, tan solo con un ramillete de pistilos. Pero era lo bastante para deleitarme porque allí reconocía yo esas hojas inimitables por cuya amplia superficie, igual que por la alfombra de estrado de una fiesta nupcial ya terminada, había pasado la cola de blanco raso de las florecillas rojizas. Al año siguiente, en París, cuando llegó el mes de mayo, más de una vez compré una rama de manzano en una tienda de florista y me pasé la noche delante de esas flores en las que triunfaba esa misma esencia blanquecina que aún espolvorearía con su espuma los brotes de las hojas, y parecía que entre las blancas corolas había ido poniendo de propina el comerciante para tener una generosidad conmigo, y por gusto de inventiva y de contraste ingenioso, unos capullitos rosa, que caían muy bien, las miraba, las ponía a la luz de la lámpara, y tanto, que muchas veces aún me estaba así cuando el alba les traía el mismo reflejo rojizo que debía de estar naciendo en Balbec. Y mi imaginación trataba de colocarlas otra vez en aquel camino, de multiplicarlas y extenderlas en el marco ya preparado, en el lienzo ya listo, formado por aquellos cercados cuyo dibujo me sabía yo de memoria, cercados que yo ansiaba ver. Algún día había de lograrlo, en el momento en que la primavera cubre su tela de colores con la deliciosa fantasía del genio. Antes de subir al coche ya llevaba yo compuesto el cuadro de mar que iba a buscar, en la esperanza de verle a sol radiante, porque ese cuadro en Balbec se me ofrecía muy dividido por tantas cosas vulgares, bañistas, casetas y yates de recreo, que mi ilusión se negaba a admitir. Pero cuando el coche de la señora de Villalparecis llegaba a lo alto de una loma y veía yo el mar entre el follaje de los árboles, entonces desaparecían con la lejanía los detalles contemporáneos que, por así decirlo, le colocaban fuera de la naturaleza y de la historia. Y al mirar las olas pensaba yo sin esfuerzo que eran las mismas que nos pinta Le Conte de Lisle en la Orestíada, cuando los cabelludos guerreros de la heroica Hélade, como bandada de aves de presa a la hora del alba, hacen palpitar con mil remos el mar sonoro. Pero, en cambio, ahora estaban muy lejos de la orilla, y el mar no se me representaba con vida, sino inmóvil, de modo que yo no sentía ya la fuerza oculta tras esos colores, extendidos como los de una pintura entre las hojas de los árboles, y el agua se aparecía tan inconsistente como el cielo, tan solo un poco más oscura en su azul. La señora de Villalparecis, al ver que me gustaban las iglesias, me prometía que iríamos viéndolas poco a poco. Sobre todo, había que ver la de Carqueville, toda envuelta en hiedra vieja, decía la marquesa, y hacía con la mano un movimiento como si se deleitase en cubrir la ausente fachada con la invisible y delicado follaje. Eran muy frecuentes en la señora de Villalparecis esos menudos ademanes descriptivos o una frase exacta para definir el encanto y la singularidad de un monumento, evitando siempre los términos técnicos, pero sin poder disimular que conocía perfectamente las cosas de que estaba hablando. Y a modo de excusa alegaba que uno de los castillos de su padre, aquel en que ella se crió, estaba en una comarca donde había iglesias del mismo estilo que las de los alrededores de Balbec, y hubiera sido una vergüenza que no se aficionara a la arquitectura, tanto más cuanto que aquel castillo era el modelo más hermoso de los castillos del Renacimiento. Pero como resultaba que aquel castillo era además un verdadero museo, que allí tocaron Chopin y Liszt, que allí recitó Lamartine y que todos los artistas célebres del siglo habían dejado pensamientos, melodías o dibujos en el álbum de la familia, la señora de Villalparecis, por gracia, por buena educación, por modestia real o por falta de espíritu filosófico, atribuía a esta causa puramente material su conocimiento de todas las bellas artes y acababa por considerar pintura y música, literatura y filosofía como particular atributo de una señorita educada del modo
más aristocrático en un monumento ilustre y catalogado. Parecía que para ella no había más cuadros que los que se heredan. Se alegró mucho de que mi abuela le gustara un collar que llevaba y que le pasaba de la cintura. Ese collar figuraba en un retrato de una bisabuela suya pintado por Tiziano, retrato que nunca salió de la familia, de modo que podía asegurarse que era un Tiziano auténtico, porque la marquesa no quería oír hablar de cuadros comprados, Dios sabe dónde, por un creso, y persuadía de antemano de que eran falsos. No sentía deseo de verlos. Sabíamos nosotros que ella pintaba acuarelas de flores y mi abuela, que había oído alabarlas, le habló de su afición. La señora de Villalparaisis cambió de conversación, pero sin dar mayores muestras de sorpresa o de satisfacción que esos artistas conocidos a quienes los elogios no suenan a nada nuevo. Se contentó con decir que era un entretenimiento delicioso, porque aunque las flores nacidas de su pincel no sean gran cosa, por lo menos el tener que pintarlas le obliga a uno a vivir entre flores naturales, o estas son tan hermosas, sobre todo cuando hay que mirarlas de cerca para copiarlas, que nunca cansan. Pero en Balbec la señora de Villalparaisis se daba asueto para descansar la vista. A la abuela y a mí nos asombró el ver que la marquesa era mucho más liberal que la mayor parte de la gente de clase media. Se admiraba a la señora de Villalparaisis de que causara escándalo la expulsión de los jesuitas y decía que eso se había hecho siempre, hasta en una monarquía y hasta en España. Defendía la República y el único reproche que dirigía al anticlericalismo se encerraba en estos mesurados términos. Me parecería tan mal que no me dejaran ir a misa si quiero ir como que me obligasen a ir sin tener gana. Y de cuando en cuando lanzaba frases como, la nobleza hoy día es muy poca cosa. O, para mí, un hombre que no trabaja no es nada. Quizá porque tenía conciencia de lo graciosas, significativas y memorables que eran esas palabras dichas por ella. A fuerza de oír expresar a menudo ideas avanzadas, pero sin llegar nunca al socialismo, que era la pesadilla de la señora de Villalparaisis, precisamente a una de esas personas que por inspirarnos consideración, gracias a su talento, impulsan a nuestra escrupulosa y tímida imparcialidad a no condenar las ideas de los conservadores, la abuela y yo casi llegamos a creernos que nuestra agradable compañera poseía la medida y dechado de la verdad en todo. Le creíamos como artículo de fe lo que nos decía de sus Tizianos, de la galería de su castillo, del talento de conversación de Luis Felipe. Pero la señora de Villalparaisis, al igual que esos eruditos que maravillan al verlos desenvolverse en el terreno de la pintura egipcia o las inscripciones etruscas, pero que hablan de las obras modernas de un modo tan superficial que nos hacen dudar si no habremos exagerado el interés de las ciencias que ellos dominan, porque al tratar de ellas no dejaron asomar esa mediocridad que era de esperar y que aparece en sus necios estudios sobre Baudelaire. Cuando yo le preguntaba por Chateaubriand, por Balzac o Victor Hugo, que ella conoció porque iban todos a casa de sus padres, se reía de mi admiración y contaba de ellos cosas de risa, lo mismo que había hecho un momento antes con los grandes señores y los políticos, y juzgaba con severidad a esos escritores, precisamente porque carecían de esa modestia, de ese olvido de su valer, de ese arte sobrio que se satisface con un solo trazo y no insiste, que huye sobre todo del ridículo de la grandilocuencia, de esa oportunidad y de esas cualidades de moderación, de juicio y sencillez que son exclusivo patrimonio, según le habían enseñado a ella, del verdadero mérito, y se veía que la marquesa prefería a hombres que, quizá por dominar esas cualidades expuestas, llevaron ventaja a un Balzac, a un Hugo o a un Vigny en un salón, en una academia o en un consejo de ministros. Hombres como Molé, Fontaine, Vitroles, Bersot, Pasquier, Lebrun, Salvandí o Darou.
Es lo mismo que esas novelas de Stendhal que a usted parece que le gustan tanto. Le hubiera asombrado hablándole a él en ese tono, mi padre, que solía verle en casa del señor Mérimée. Ese sí que tenía talento, ve usted. Me ha dicho muchas veces que Bale, porque se llamaba así, era terriblemente vulgar, pero muy ingenioso en la mesa, y no se hacía ilusiones respecto a sus libros. Es decir, usted mismo habrá visto cómo contestó encogiéndose de hombros a los desmesurados elogios del señor de Balzac. En esto, por lo menos, era hombre de buen tono. Poseía autógrafos de todos estos literatos y parecía muy convencida de que gracias a las relaciones particulares que su familia tuvo con estos artistas, ella los juzgaba con mayor justicia que los jovenzuelos, como yo, no pudieron tratarlos. Me parece que puedo hablar de ellos, porque iban a casa de mi padre, y como decía el señor Sainte-Beuve, que tenía mucha gracia con respecto a esos escritores. Hay que creer a los que los vieron de cerca y pudieron juzgar exactamente lo que valían. A veces, cuando el coche iba subiendo por una cuesta entre tierras labrantías, seguían a nuestro carruaje unos cuantos tímidos ancianos, parecidos a los de Combray, que daban mayor tono de realidad al campo y eran como señal de autenticidad, igual que esa preciosa florecilla con que firmaban sus cuadros algunos pintores antiguos. El andar de nuestros caballos nos separaba de ellos y pronto, muy pronto, pero a los pocos pasos ya veíamos cómo, pero a los pocos pasos ya veíamos otro que nos esperaba y había plantado en la hierba su estrella azul. Algunos se atrevían a llegarse hasta el borde de la carretera y con esas florecillas domésticas y con mis recuerdos lejanos se iba formando toda una nebulosa. Bajábamos la cuesta y entonces nos cruzábamos, ella a pie, en bicicleta, en un carricoche o en un carruaje, con alguna criatura. Flores del día, claro, pero que no son como las de los campos, porque cada cual encierra en sí una cosa que no existe en las demás, por lo cual no podemos satisfacer el deseo que nos inspire con una semejante suya. Moza de granja que arreaba su vaca, o medio acostada en una carreta, hija de tendero en asueto, o elegante señorita sentada en la banqueta del andó, enfrente de sus papás. Cierto que Bloch me abrió una era nueva y cambió para mí el valor de la vida el día en que me enseñó que mis solitarios sueños en los paseos por el lado de Meseglis, cuando deseaba yo que pasara una moza del campo para cogerla en mis brazos, no eran pura quimera sino correspondencia alguna fuera de mí. No eran pura quimera sin correspondencia alguna fuera de mí, sino que toda muchacha que uno se encontrara, campesina o ciudadana, estaba en disposición de satisfacer semejantes deseos. Y aunque ahora, por estar malo o no salir nunca solo, no podía disfrutar de esos placeres, sin embargo, me sentía alegre como niño nacido en una cárcel o en un hospital que, después de haberse figurado por mucho tiempo que el organismo humano no digiere más que pan seco y medicinas, se entera un día de que albircoques, melocotones y uvas no son mero ornamento de los campos, sino deliciosos alimentos asimilables. Y aunque el carcelero o el enfermero no le dejen coger esas frutas tan hermosas, el mundo ya le parece mejor y más clemente la vida, porque un deseo se hermosea a nuestros ojos y nos apoyamos en él con mayor confianza cuando la realidad externa se adapta a tal deseo, aun cuando no sea realizable para nosotros, y pensamos con más alegría en una vida en que podamos imaginar la posibilidad de llegar a satisfacerle, una vez que apartemos por un instante de nuestra mente el pequeño obstáculo accidental y particular que nos impide hacerlo en verdad. Y en lo que concierne a las guapas muchachas que veía yo pasar, desde el día que supe que aquellas mejillas podían besarse, me entró curiosidad por su alma, y el universo me pareció de más interés.
El coche de la señora de Villeparisis iba deprisa. Apenas si me daba tiempo a ver a la chiquilla que se encaminaba hacia nosotros. Y sin embargo, como la belleza de los seres humanos no es igual que la de las cosas y sentimos muy bien que pertenece a una criatura única, consciente y de libre querer, en cuanto a su individualidad, alma vaga, voluntad desconocida, se pintaba en imagen menuda, prodigiosamente reducida, pero completa en el fondo de su distraído mirar inmediatamente, misteriosa réplica del polen preparado para el pistilo. Sentía en mí el embrión vago, minúsculo también, de no dejar pasar a aquella muchacha sin que su pensamiento tuviera conciencia de mi persona, sin impedir que sus deseos se dirigieran a otro hombre, sin entrarme yo en sus ilusiones y señorear su corazón. Mientras tanto, el coche se alejaba, la muchacha se quedaba atrás y como carecía con respecto a mí de toda noción de las que constituyen una persona, sus ojos, apenas vistos, ya me habían olvidado. Me parecía tan hermosa, quizá por haberla visto así tan fugazmente. Puede ser. En primer término, la imposibilidad de pararnos junto a una mujer, el riesgo que creemos de no volver a encontrarla ningún día más, le infunden bruscamente el mismo encanto con que revisten a un determinado país la enfermedad o la falta de recursos que nos impiden visitarle, o con que reviste a los días que nos quedan por vivir la idea del combate en que de seguro sucumbiremos. De modo que si no hubiera costumbre, la vida debería parecer deliciosa a esos seres que estuviesen amenazados con morir en cualquier momento, es decir, a todos los humanos. Además, si la imaginación se siente arrastrada por el deseo de lo que no podemos poseer, su impulso no está limitado por una realidad perfectamente percibida en esos encuentros en que los encantos de la mujer que vemos pasar suelen estar en relación directa con lo rápido de su paso. A poco que oscurezca, y con tal de que el coche vaya a prisa, en campo o en ciudad, no hay torso femenino mutilado como un mármol antiguo por la velocidad que nos arrastra y por el crepúsculo que le ahoga que no nos lance. Desde un recodo del camino o desde el fondo de una tienda, las flechas de la belleza, esa belleza que sería cosa de preguntarse si en este mundo consiste en algo más que en la parte de complemento que nuestra imaginación, sobreexcitada por la pena, añade a una mujer que pasa, fragmentaria y fugitiva. Si yo hubiera podido bajar del carruaje y hablar con la muchacha que pasaba, quizá me habría desilusionado cualquier imperfección de su cutis que desde el coche no se podía ver. Y entonces, de pronto, todo esfuerzo para penetrar en su vida habríaseme representado cosa imposible, porque la belleza no es más que una serie de hipótesis y la fealdad la reduce, interponiéndose en aquel camino que veíamos ya abrirse hacia lo desconocido. Quizá una sola palabra suya, una sonrisa, me habrían dado una clave o cifra inesperada para comprender la expresión de su rostro o de su porte, que inmediatamente me parecerían ya superficiales. Es muy posible, porque en mi vida me he encontrado con muchachas tan deliciosas como esos días en que estaba yo con una persona muy seria, de la que no podía separarme a pesar de los mil pretextos que inventaba. Algunos años después de mi primer viaje a Balbec, en París, iba yo en coche con un amigo de mi padre cuando vi una mujer andando muy deprisa en la oscuridad de la noche. Se me ocurrió que era disparatado el perder por un motivo de cortesía mi parte de felicidad en la única vida que hay indudablemente. Me apeé sin excusa alguna y me eché en busca de la desconocida. Se me perdió en dos cruces de calles, di con ella en un tercero, y por fin, todo sin aliento, me vi, a la luz de un farol cara a cara, con la vieja señora de Verdurán, de la cual iba yo siempre huyendo, y que me dijo, muy contenta y extrañada, qué amabilidad tan grande haber corrido para venir a saludarme. Aquel año, en Balbec, siempre que tenía alguno de esos encuentros, aseguraba a mi abuela y a su amiga que mejor sería que me volviese a pie yo solo,
pero no querían dejarme bajar, y entonces añadí a esa guapa moza, mucho más difícil de volver a encontrar que en un monumento, porque era anónima y móvil, a la colección de todas aquellas otras muchachas que me tenía yo prometido ver algún día de cerca. Sin embargo, hubo una que pasó varias veces por delante de mí, y en tales circunstancias que se me figuró que podría conocerla como yo quisiese, era una lechera que iba de una casa de labor a llevar al hotel la nata que se necesitaba. Me creí que me había conocido y en efecto me miraba con una atención motivada probablemente por el asombro que le causaba la atención mía. Al otro día me estuve toda la mañana descansando y cuando a las 12 entró Francisca a descorrer las cortinas, me entregó una carta que habían dejado para mí en el hotel. No conocía yo a nadie en Balbec y no dudé un instante que aquella carta era de la moza de la leche. Pero, por desgracia, no había nada de eso. Bergot, de paso en Balbec, estuvo a visitarme y al enterarse de que estaba descansando me dejó unas líneas muy amables y el liftman puso en el sobre la dirección de aquella que yo me figuré escrita por la lechera. Tuve una gran decepción y la idea de que era cosa mucho más difícil y halagüeña tener una carta de Bergot en nada me consoló de que fuese de la lechera, de que no fuese de la lechera. Y ocurrió que aquella muchacha no volví a verla más, como me sucedía con las otras que veía tan solo yendo en coche. Y el ver a tanta moza y el perderlas a todas aumentaba el estado de agitación en que vivía. Así que llegué a juzgar muy sabios a esos filósofos que nos recomiendan que limitemos nuestros deseos, porque siempre que quieran hablar del deseo que nos inspiran las personas, porque ese es el único que, por aplicarse a lo desconocido consciente, puede causarnos ansiedad. Sería completamente absurdo suponer que la filosofía se refiera al deseo de las riquezas. Pero no me parecía del todo perfecto ese género de sabidurías, porque al fin y al cabo, por esos encuentros se me aparecía más hermoso un mundo que deja crecer así en todos los caminos del campo unas flores tan vulgares y a la par tan raras, tesoros fugitivos del día, regalos del paseo, que dan sabor nuevo a la vida y que solo por circunstancias contingentes que quizá no se volvieran a repetir, no podía yo gozar ahora. Pero quizá al esperar que algún día, con más libertad, pudiese yo encontrarme en otros caminos con muchachas de esas, no hacía yo otra cosa sino empezar a falsear ese elemento, exclusivamente individual, que tiene el deseo de vivir junto a una mujer que nos pareció bonita, y por el mero hecho de admitir la posibilidad de que naciera artificialmente, reconocía yo implícitamente su cualidad de ilusión. Un día la señora de Villalparecis nos llevó a la Carqueville, donde estaba esa iglesia toda cubierta de hiedra, de que nos hablara, de que nos hablara. Iglesia colocada en un otero y que domina al pueblo y al río con su puentecito de la Edad Media. Mi abuela, figurándose que me agradaría quedarme yo solo para ver el monumento, propuso a su amiga que fuesen a merendar a la pastelería, a aquella placita que se veía perfectamente desde allí y que con su pátina dorada era como una parte de un objeto antiguo, distinta de las demás. Quedamos en que yo iría allí a buscarlas. Para reconocer una iglesia en aquel bloque de verdura que tenía delante, me fue menester un esfuerzo que me puso más en contacto con la idea de iglesia. En efecto, lo mismo que esos estudiantes que cogen mejor el sentido de una frase cuando por medio de un ejercicio de versión o de tema los obligan a despojarla de las formas a que están acostumbrados, yo, que no solía necesitar esa idea de iglesia al verme delante de torres que se daban a conocer por sí mismas, ahora tenía que llamarla en mi auxilio constantemente con objeto de no olvidarme de que el arco que formaba aquella parte de la hiedra era el de una vidriera ojival
y de que aquel saliente de las hojas se debía al relieve de un capitel. Pero entonces se movía un poco de viento y hacía estremecerse a todo el móvil pórtico, que se llenaba de ondulaciones temblorosas y sucesivas como oleadas de luz. Las hojas se estrellaban unas contra otras y la fachada vegetal, toda trémula, arrastraba acariciadoramente tras ella los pilares ondulantes y huidizos. Al salir de la iglesia vi delante del puente viejo a unas muchachas del pueblo que, sin duda por ser domingo, estaban muy emperejiladas, diciendo cosas a los mozos que pasaban por allí. Había una peor trajeada que las otras, pero que al parecer tenían algún ascendiente sobre ellas, porque apenas si contestaban a lo que les decían. Alta, de aspecto más serio y voluntarioso, medio sentada en el resalte del puente, con las piernas colgando, tenía delante un cacharrito lleno de peces, acabados de pescar por ella, probablemente. Era de tez morena y de ojos suaves, pero con mirada desdeñosa para lo que tenía alrededor. La nariz, menuda, muy fina y deliciosa de forma. Posé la vista en su cara, y en rigor mis labios pudieron creerse que habían ido detrás de mi mirada. Pero no solo quería yo llegar a su cuerpo, sino a la persona que vivía en él. Esa persona con la que parece que entra uno en contacto cuando llama su atención y en la que nos parece que penetramos cuando le sugerimos una idea. Y aunque vi que mi propia imagen se reflejaba furtivamente en el espejo de la mirada de la hermosa pescadora, según un índice de refracción para mí tan desconocido como si se hubiese colocado en el campo visual de una cierva, aún dudé yo si había penetrado en el ser interior de la moza, si no me seguía tan cerrado como antes, pero a mí no me habría bastado con que mis labios bebiesen el placer en los suyos, sino que también los míos habían de darle a ella ese placer. Y del mismo modo, deseaba yo que la idea de mí que entrara en ese ser, que se prendiera a él, no solo me ganara su atención, sino también su admiración y su deseo, que la obligara a conservar mi recuerdo hasta el día en que pudiese volver a encontrarla. Mientras tanto, estaba viendo a unos pasos de allí el sitio en donde me había de esperar el coche de la señora de Villeparisis. No tenía a mi disposición más que un momento. Además, veía que las muchachas empezaban ya a reírse de verme parado. Llevaba 5 francos en el bolsillo. Los saqué y, antes de explicar a la moza bonita el encargo que le iba a dar, para tener más probabilidades de que me hiciera caso, le enseñé la moneda. ¿Querría usted hacerme un favor?, dije a la pescadora, ya que parece que es usted del pueblo. Es llegarse a una pastelería que dicen que está en una plaza, yo no sé dónde. Debe de haber allí un coche esperándome. Mire usted, para no confundirse, pregunta usted si el coche de la marquesa de Villeparisis. Si es el coche de la marquesa de Villeparisis. Pero no hay duda, ya lo verá usted, es un coche de 2 caballos. Eso es lo que yo quería que ella supiera para que formase de mí una buena idea. Pero en cuanto pronuncié las palabras marquesa y 2 caballos, de pronto me sentí muy tranquilo. Vi que la pescadora se acordaría de mí y vi que se disipaba con mi temor a no volver a encontrar nunca, a no volverla a encontrar nunca, una parte de mi deseo de volverla a encontrar. Me pareció que acababa de tocar su persona con labios invisibles y que yo le había gustado. Y este violento adueñarme de su espíritu, esa posesión inmaterial, le hicieron perder tanto misterio como le habría quitado la posesión física. Bajamos hacia Udimensil. De repente me invadió esa profunda sensación de dicha que no había tenido desde los días de Combray, una dicha análoga a la que me infundieron, entre otras cosas, los campanarios de Martinville,
pero esta vez esa sensación quedó incompleta. Acababa de ver a un lado del camino en escarpa por donde íbamos tres árboles que debían de servir de entrada a un paseo encubierto. No era la primera vez que veía yo aquel dibujo que formaban los tres árboles, y aunque no pude encontrar en mi memoria, el lugar de donde parecían haberse escapado, sin embargo, me di cuenta de que me había sido muy familiar en tiempos pasados, de suerte que como mi espíritu titubeó entre un año muy lejano y el momento presente, los alrededores de Balbec vacilaron también, y me entraron dudas de si aquel paseo no era una ficción. Balbec, un sitio donde nunca estuve sino en imaginación, la señora de Villeparisis, un personaje de novela, y los tres árboles añosos, la realidad esa con que se encuentra uno al alzar la vista del libro que se estaba leyendo y que nos describía un ambiente en el cual se nos figuró que nos hallábamos de verdad. Miré los tres árboles, los veía perfectamente, pero mi ánimo tenía la sensación de que ocultaban alguna cosa que no podía él aprehender. Así ocurre con objetos colocados a distancia que aunque estiremos el brazo, nunca logramos más que acariciar su superficie con la punta de los dedos sin poder cogerlos. Y entonces descansa uno un momento para alargar luego el brazo con más fuerza aún, a ver si llega más allá. Pero para que mi espíritu hubiese podido hacer lo mismo y tomar impulso, habría sido menester que estuviera yo solo. Cuánto me hubiese alegrado de poder aislarme un rato, como en los paseos por el lado de Guermantes, cuando me separaba de mis padres. Parecía como si algo me mandara hacerlo. Reconocía yo esa clase de placer que requiere, es cierto, un determinado trabajo del pensamiento replegándose sobre sí mismo, pero esfuerzo muy grato comparado con esas mediocres satisfacciones del abandono y la renuncia. Tal placer, de cuyo objeto apenas si tenía un vago presentimiento y casi necesitaba crearlo yo mismo, lo sentía en muy raras ocasiones, pero cada vez que así ocurría, se me figuraba que las cosas que habían pasado hasta entonces no tenían importancia y que haciéndome a su realidad me sería dable comenzar por fin la verdadera vida. Me puse la mano delante de los ojos para poder tenerlos cerrados sin que la señora de Villalparisí se diera cuenta. Por un momento no pensé en nada, y luego, con el pensamiento concentrado, recogido con más fuerza, salté hacia adelante en dirección a aquellos tres árboles, o mejor dicho, en aquella dirección interior en donde yo los veía dentro de mí mismo. Otra vez sentí tras ellos la existencia de un objeto conocido, pero vago, que no pude atraerme. Entre tanto, el coche andaba y yo los veía acercarse. ¿En dónde los había yo visto ya? En los alrededores de Combray no había ningún paseo que empezara así. Tampoco cabía el lugar que me recordaban en aquel campo alemán donde fui un año a tomar aguas con la abuela. ¿Sería acaso que venían de unos años muy remotos de mi vida, borrado ya enteramente en mi memoria el pasaje que los rodeaba y que, igual que esas páginas que se encuentra uno de pronto, todo emocionado, en un libro que creíamos no haber leído, eran lo único que sobrenadaba del libro de mi primera infancia? Formaban parte, por el contrario, de esos paisajes de ilusión, siempre idénticos, al menos para mí, porque en mi caso el aspecto extraño de esos paisajes no era más que la objetivación en sueños del esfuerzo que hacía cuando despierto por llegar hasta el misterio que se escondía tras las apariencias de un lugar determinado donde yo le presentía, o de ese otro esfuerzo para volver a introducir el misterio en un sitio que estuve deseando conocer mucho tiempo y que me pareció superficial en cuanto logré verlo, como me pasó con Balbec. Era una imagen recién desprendida de un sueño de la noche anterior, pero tan borrosa que me parecía venir de mucho más lejos.
O sería quizá que no los había visto nunca y que ocultaban tras su realidad una significación oscura tan difícil de descubrir como un remoto pasado, y que por ello, al solicitarme para que profundizara en un pensamiento, se me figuraba que reconocía un recuerdo. ¿O acaso no encerraban pensamiento alguno y el cansancio de mi vista era la causa de que se me representaran dobles en el tiempo, como a veces ve uno doble en el espacio? No lo sabía. Mientras tanto, iba viniendo hacia mí, aparición mítica acaso, rondas de burbujas o de nornas que me proponían sus oráculos. Yo me creí más bien que eran fantasmas del pasado, buenos compañeros de mi infancia, amigos desaparecidos que invocaban nuestros comunes recuerdos. Y lo mismo que sombras, parecía como que me pedían que los llevara conmigo, que los devolviera a la vida. En sus ademanes sencillos y fogosos percibía yo la impotente pena de un ser amado que perdió el uso de la palabra y se da cuenta de que no podrá decirnos lo que quiere y de que nosotros no sabremos adivinarlo. En una encrucijada el coche los dejó atrás. El coche que me arrastraba en dirección opuesta a lo único que yo consideraba como cierto, a lo que me hubiera hecho feliz de verdad, y se parecía en eso a mi vida. Vi cómo se alejaban los árboles, agitando desesperadamente sus brazos, cual si me dijeran: lo que tú no aprendas hoy de nosotros, nunca lo podrás saber. Si nos dejas caer otra vez en el camino, ese desde cuyo fondo queríamos izarnos a tu altura, toda una parte de ti mismo que nosotros te llevábamos volverá para siempre a la nada. Y en efecto, aunque más adelante encontré otra vez esa clase de placer y de inquietud que acababa de sentir, y una noche me entregué a él, tarde, sí, pero para siempre. Ello es que nunca supe lo que querían traerme esos árboles ni dónde los había visto. Y cuando el coche cambió de dirección, les volví la espalda y dejé de verlos, mientras que la señora de Villalparecis me preguntaba por qué estaba tan preocupado. Me sentía tan triste como si acabara de morírseme un amigo, de morirme yo mismo, de renegar a un muerto o a un dios. Ya era hora de pensar en la vuelta. La señora de Villalparecis, que sentía la naturaleza con más frialdad que mi abuela, pero con sentido para apreciar no solo en los museos y en los palacios aristocráticos la belleza majestuosa y sencilla de ciertas cosas antiguas, decía al cochero que tomara por el camino viejo de Balbec, muy poco frecuentado, pero que tenía a los lados dos hileras de olmos que nos parecían admirables. Cuando ya conocimos bien esa carretera antigua, volvíamos, para variar, si es que a la ida nos pasábamos por allí, por otro camino que cruzaba los bosques de Chanterny y Canteloup. La invisibilidad de los innumerables pájaros que se respondían de árbol a árbol por todos lados daba la misma impresión de descanso que cuando se tienen los ojos cerrados. Encadenado a mi banqueta del coche como Prometeo a su roca, iba yo escuchando a aquellas mis oceánidas. Y cuando veía por casualidad a alguno de los pájaros pasar por detrás de unas hojas, había tan poca relación aparente entre él y los trinos que yo me resistía a ver en ese cuerpecillo saltarín, asustado y ciego, la causa de los cantos. Aquel camino era como tantos otros de esa clase que suele encontrarse en Francia. Subía en cuesta bastante pendiente y luego iba descendiendo muy poco a poco, en un trecho muy largo. En aquellos momentos no me parecía muy seductor, me alegraba de volver a casa, pero más tarde se me convirtió en fuente de alegrías porque se me quedó en la memoria como un recuerdo en el que irían a empalmarse
todos los caminos parecidos por donde yo había de pasar más adelante en paseos o viajes, sin solución de continuidad, y que gracias a él podían ponerse en comunicación con mi corazón, porque en cuanto el coche o el automóvil se entrara por una de esas carreteras que semejase a continuación de la que recorríamos con la señora de Villeparisis, mi conciencia actual encontraría para apoyarse como en su más reciente pasado, abolidos todos los años intermedios, las impresiones que sentía en aquellos atardeceres paseando por los alrededores de Balbec, cuando las hojas olían también e iba elevándose la bruma, cuando más allá del primer pueblecillo la puesta de sol entre los árboles era como otro pueblo más, forestal, distante, al que no podríamos llegar aquella misma tarde. Y esas impresiones enlazadas con las que experimentaba ahora en otras tierras y caminos semejantes a aquellos, rodeadas de todas las sensaciones accesorias de respirar libremente, de curiosidad, de indolencia, de apetito y de alegría, a ellas inherentes habían de reforzarse, habían de adquirir la consistencia de un tipo particular de placer, casi de un marco de vida con el que rara vez volvería a encontrarme y en el cual el despertar de los recuerdos colocaba en medio de la realidad percibida efectivamente una gran parte de realidad evocada, soñada e inasequible, que me inspiraba en esas regiones por donde cruzaba algo más que un sentimiento estético, el deseo pasajero, pero exaltado, de vivir allí para siempre. Y muchas veces la fragancia de una enramada ha bastado para que se me apareciera eso de ir sentado en una carretela frente a la marquesa de Villeparisis y cruzarnos con la princesa de Luxemburgo, que le decía adiós desde su coche, y volver a cenar al gran hotel, como felicidad inefable que ni el presente ni el porvenir pueden traernos y que no se disfruta más que una vez en la vida. Página 364.